Bien, buenos días. De nuevo, es para mí también un verdadero placer estar aquí presentando esta primera jornada, y es un placer, yo diría que doble, porque de alguna manera represento a SICODE también, represento un interés por una materia que, como le comentaba antes al ponente, no figura en los programas de ningún marco educativo en España. Es un programa. El desarrollo en ciencias económicas se entiende como crecimiento y entonces no aparece ni siquiera como esa terminología. Y decía que es un placer doble precisamente por representar a SICODE y también por tener la oportunidad de presentar a un conferenciante que yo mismo me he sorprendido cuando estaba buceando en su currículum con la cantidad de aspectos que compartimos, con la cantidad de preocupaciones en la línea de investigación en la que se encuentra él, y yo de manera muy transversal, pero también me ha preocupado a lo largo del tiempo de mi estudio esas preocupaciones que él va desgranando a lo largo de su obra. Una amplísima obra dedicada a la educación para el desarrollo, una amplísima obra dedicada a la inclusión social, a la ciudadanía global, unas preocupaciones por la educación cívica, unas preocupaciones por la responsabilidad personal, el compromiso cívico como objetivo de un proyecto educativo para educar ciudadanos críticos, reflexivos, como decía la vicerrectora. Pues bien, me ha traído esa lectura del currículum bastantes imágenes de un proyecto investigador que poca gente conoce, pocos estudiosos en España, pero la economía nunca, o por lo menos durante una larga etapa de su historia, no fue la economía la ciencia del interés personal, del egoísmo con el que se identifica Adam Smith, sino que en toda la zona mediterránea hubo una gran corriente de economía ligada a lo que se llamaba la pública felicidad y ligada a Nápoles y, lógicamente, con esa relación existente entre el Nápoles del siglo XVIII y España, también a España y a Francia. Cuando he visto en la obra de Alessio Surian, profesor del Departamento de Filosofía, Sociología, Pedagogía y Psicología Aplicada de la Universidad de Padova, he visto esa preocupación por el ciudadano cívico, valga la redundancia. Me ha llegado esa imagen de Palmieri, Giuseppe Palmieri, un salentino que estuvo de ministro de Hacienda, lo que se llamaba en aquella época ministro de Hacienda, y publicó un libro que se llamaba De la pública felicidad, en el que reclamaba precisamente eso, esa tradición mediterránea que arrancaba en Maquiavelo de educar para la ciudadanía. Es decir, el príncipe tenía como objetivo la felicidad pública y solamente se podía llegar a la felicidad pública a través de un proyecto educativo amplio que formara ciudadanos. Eso conecta también con otras de las preocupaciones de una de las grandes, diríamos, de hoy, de estos proyectos educativos. Martha Nussbaum, en uno de sus últimos libros, Sin fines de lucro, planteaba que el futuro de la democracia estaba en peligro. Y estaba en peligro precisamente por algo que se ha comentado aquí, porque el paradigma del crecimiento económico está formando máquinas utilitarias. Es decir, que cuando un individuo o un estudiante proyecta su futuro, lo proyecta en clave de capital humano, es decir, lo que los economistas llaman capital humano, formarse para el mercado. Y entonces dice Martha Nussbaum que así la democracia, lógicamente, sin crear ciudadanos, está en peligro. Habla de Estados Unidos, pero se puede extender al resto del mundo. Bien, ¿cómo se podría solucionar eso? Pues ella dice que cambiando el paradigma del crecimiento por el paradigma del desarrollo, en el que el objetivo último sería precisamente formar ciudadanos críticos, reflexivos, que participaran en los asuntos que nos son importantes, como decía Amartya Sen, por otra parte, compañero de Martha Nussbaum. En fin, en definitiva, creo que lo que proyecta Alessio Surian en toda su obra, esos cambios en los valores, desde la caridad, diría que es el valor que prima a la hora de los proyectos de cooperación, incluso de la educación para el desarrollo, hacia la solidaridad. Es decir, está de alguna manera recuperando lo que en el siglo XIX
fue el gran paso que dio la humanidad desde el espíritu caritativo, desde la beneficencia al estado del bienestar, pues en clave de educación para el desarrollo también abandonar esa vieja impulso caritativo ligado a formas cristianas de entender las cosas y ir más a proyectos solidarios. En definitiva, creo que arrancamos estas jornadas con una ponencia de un alcance tremendo para nuestro futuro, para la idea que yo por lo menos tengo del desarrollo, y creo que lo interesante sería que aprovecharais mucho estas jornadas, que participarais y tenéis la oportunidad. Yo le agradezco profundamente que haya iniciado él precisamente esta educación para el desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Te cedo la palabra. Buenos días, buongiorno. Va a ser muy difícil responder a ese tamaño de expectativas, pero voy a intentar compartir algunas experiencias y ideas. A nivel de ideas, conozco bastante bien y intercambio regularmente con Vicente Manzano, que va a tener la ponencia mañana, y los dos son muy críticos del pensamiento único, pero pasa que hoy y mañana el enfoque, la perspectiva de la ponencia va a ser muy similares, y entonces para poder criticar ese tipo de perspectiva tal vez necesitamos una colaboración y una crítica por parte de todos los participantes aquí. Soy italiano, he trabajado bastante a nivel europeo en países como Bélgica, Holanda y Portugal, en ONG, pero también en instituciones del Consejo de Europa y por la Comisión Europea. Creo que el aporte, digamos, cuantitativo que yo pueda compartir hoy es un estudio que se hizo por la Comisión Europea hace un par de años sobre lo que se ha financiado en términos de educación por el desarrollo en los últimos 5 años, o mejor dicho, entre 2005 y 2010. Y si queréis vamos a enfocarnos un poco sobre en la realidad en que se traduce la idea y los presupuestos de educación para el desarrollo cuando encuentran un respaldo, un apoyo financiero de la Comisión Europea. Eso puede ser una parte pequeña o más ancha de lo que vamos a compartir según un poco los intereses de lo que están asistiendo hoy. A mi forma de ver es interesante sobre todo porque en términos de educación, lo voy a decir un poco como provocación, la educación para el desarrollo no existiría sin ese tipo de presupuestos. Tenemos varios tipos de educación enfocadas en la ciudadanía, en la solidaridad, en las relaciones humanas, y de esas poco se ha recibido en los ministerios de educación, pero también en la educación no formal. No es un término, educación para el desarrollo, que existe mucho más allá de proyectos financiados, y entonces en una forma, en clave, yo diría, bastante de experimentación. Hubo un par de proyectos, seguramente uno de EGOA aquí en España, que intentó más claramente cruzar metodologías europeas de educación para el desarrollo con metodologías sobre todo latinoamericanas de educación popular. Y en ese sentido yo creo que hay una cierta coherencia entre un aspecto también de análisis y transformación cultural de la idea de educación. Creo que el tipo de trabajo que podemos hacer hoy, que es muy ambicioso en su tema, pensar un aporte de la educación para el desarrollo a cómo transformar ciudadanía en educación formal, en educación no formal, solo tiene sentido si pensamos un poco en la relación sobre
el tipo de pensamiento dominante en economía que justamente se ha mencionado, y a nivel metodológico, a nivel de abordaje, a nivel de relaciones interpersonales, cómo se traduce eso en nuestro día a día. Y hablo de todos nosotros porque no creo que eso es una cuestión de educadores, sino de cualquier tipo de trabajo que tenga un impacto a nivel de relaciones humanas, de participación cívica y también de responsabilidad frente a un mundo a donde pedazo a pedazo todo el mundo se está privatizando. Quiere decir también nuestra forma de ser se está privatizando. Y en ese sentido creo que la forma de un pensamiento solidario, de un pensamiento que tome la iniciativa y la responsabilidad frente a cuestiones de injusticia social, es algo que cruza y es de responsabilidad de todos los sectores y no específicamente solo de un sector, aunque académico, de educación. Me reconozco mucho en la obra de José Saramago y hay una pequeña intervención curta que él hizo después del Premio Nobel en la Complutense de Madrid, creo en el 2005, hace años. La voy a mencionar brevemente porque, aunque me reconozca mucho en su obra, me reconozco poco en lo que Saramago fue explicando en esa intervención que justamente enfocaba educación y democracia, universidad y democracia. El tema central a donde yo me pongo varias preguntas es la idea de Saramago que utilizamos de más y tal vez no necesitamos la idea de utopía. Y eso me interesa, creo que a partir de un enfoque educativo la idea de utopía es muy importante y alguien tan crítico del pensamiento dominante hoy como Saramago que ponga en crisis la idea de utilizar mismo la idea de utopía es interesante. Pero tal vez volvemos a eso al final de esa charla o de ese diálogo. Pero sí decía una cosa que comparto totalmente y que me parece muy importante y que ya está en las palabras que me han introducido. Decía Saramago, hay un cuento breve de Borges que trata en el cuento de un tema que es el tema de la justicia. Y deja ver cómo esa palabra ha mudado muchísimo de sentido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Entonces leemos, estudiamos cuestiones de justicia, no siempre dándonos cuenta de cuánto ha mudado la percepción de justicia. Y yo leía eso pensando en Borges, pensando en ese esfuerzo de Borges de colocarnos en el mismo lugar en siglos diferentes, pero también me surge la pregunta de cuánto ha mudado la idea de justicia en pocos años en países como España e Italia. Creo que en pocos otros lugares del mundo la idea, la percepción, la capacidad compartida de indignarnos, de pensar justicia, de traducirla en instrumentos sociales, políticos, económicos, ha empeorado como ha empeorado en nuestros países en los últimos años, muy rápidamente. Nos enfrentamos hoy desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, con peleas que yo en otros años diría muy de retroguardia, no sé si se utiliza esa palabra en castellano también. O sea, ya la idea de pensar el futuro, de tener un futuro deseable, en ese momento tiene muy poco espacio y volvemos a temas, tenemos que defender algunos temas aquí, ahora, que nos piden peleas duras por cosas que años pasados
ya se pensaba garantizada, ya se pensaba compartida, y claro que eso también produce un sentimiento de, por lo menos, si no de miedo, de desconforto, un sentimiento de frustración que hay que enfrentar explícitamente, intentando no quedarnos solo en eso, intentar no perder esa idea y esa capacidad de futuro que es fundamental no solo en cualquier proceso educativo, sino en cualquier idea de trabajo y de contacto, relaciones sociales. Me gusta, cuando puedo, trabajar en círculo. Trabajar en círculo tiene algo que ver con la comunicación, en el sentido que yo estoy mirando a todo el mundo, pero todo el mundo no se mira entre sí, como en un círculo. Ya eso es mejor que algo muy, muy cuadrado. Hay un poco de posibilidad de utilizar la comunicación no verbal, pero me gustaría comenzar compartiendo algunas ideas que no llegan solo de un lado, sino que involucran a todos los que están participando aquí. Intento mostrarle unas imágenes y después le voy a pedir de dejar esa posición, levantarnos y tener alguna interacción el uno con el otro. Como soy educador, tengo una pequeña técnica, esperamos que sea algo suficientemente adaptado a ese contexto. Sé, por haberlo subido, vivido, compartido muchas veces, el sentimiento de sentarnos por la mañana pensando, no me voy a levantar hasta la 1. Y sé que provoca también. Y no es mi forma de entender ni educación ni la idea de pensar la ciudadanía. Yo puedo haber estudiado, puedo haber tenido grandes prácticas, pero al momento de tener una síntesis de todo eso compartida con otras personas, me voy a olvidar, no me voy a conectar con experiencias muy prácticas que tiene cada uno de vosotros. Y entonces me gustaría empezar por ahí. No voy a esperar por el ordenador, lo podemos hacer de cualquier forma. ¿Qué he pensado? He pensado en dos tipos de preguntas que podemos compartir. Tengo una fotocopia por cada uno. Esas son 4 imágenes que son claves en el trabajo que me gustaría compartir, en el diálogo que voy a compartir hoy. Creo que esa mirada crítica sobre la idea de economía como crecimiento, esa mirada que nos invita a pensar economía y política y legales sociales al mismo tiempo, tiene mucho que ver con una necesidad de pensar lo que es un horizonte, un futuro, un proceso intercultural en nuestras sociedades y en general a nivel mundial. Y entonces el primer juego que yo propondría es de decir, son las 10, 10:30 de la mañana, todavía no tenemos que pensar demasiado, pero tal vez de otro nivel podemos identificar cuál de esas 4 imágenes mejor responde a mi personal idea de intercultura. Es algo así, de juego, digamos. No súper intelectual, pero quizás después lo podemos pensar mejor. Miro esas 4 imágenes, la tenía montada por ahí, y identifico cuál de las 4 responde mejor, sería una buena introducción a otras personas de mi manera de entender intercultura. Y después dejo las imágenes y tengo unas cuantas otras preguntas o palabras claves que hoy y mañana vamos reflexionando. Y la idea, lo decías, el título aquí, ¿qué dicen los demás? Es, yo le voy a dar a cada uno de ustedes esa... ¿Podéis compartirla? Quedar con una y compartirla. Le voy a dar una, pero la idea no es responder solos. La idea es levantarnos y entrevistar otras personas, una a una. Y es obviamente
una manera de conocer a lo que no conocemos aquí. Si hemos llegado con un par de amigos o amigas, no vamos a entrevistar a esas personas, sino nos movemos y vamos a entrevistar a otra persona. Sería interesante también pensar quién es aquí como estudiante, quién es aquí como estudiante de mi carrera, o tal vez trabaja en una ONG, o es profesor, o tiene otro tipo de papel, y entrevistar personas diferentes de la que soy yo. Y entonces, cuando nos encontramos, yo soy Alessio y Lola. Encuentro a Lola y le digo: Lola, mira Lola, la imagen que para mí responde mejor a intercultura es una de estas. Y Lola me dice: ah, para mí lo mismo, o para mí otra. ¿Y por qué? Tal vez pienso, porque la conozco del ECO, que Lola tiene más ideas sobre exactamente desarrollo. Y entonces miro ese y le digo: Lola, desarrollo quiere decir una flor. Y yo me lo apunto. Aquí me puedo apuntar su nombre también, pero no es lo fundamental. Y Lola tiene derecho a preguntarme otra cosa, la misma o otra, pero una. Y después nos saludamos y yo voy a buscar a otra persona y le voy a hacer otro tipo de pregunta y vamos a compartir nuestra imagen. Es una forma de compartir 15, 20 minutos con todo lo demás y de calentarnos sobre esos temas. Quizás cuando volvemos tenemos más posibilidades de diálogos, no solo de ponencia. Muchas gracias. Comentarios, ¿qué ha pasado, que me ha llamado la atención, que me parece importante comentar? Al principio, la gente con que era de todo me decían la primera. La primera, a la izquierda. Sí, y yo también al principio me fijé más en esta y luego al final casi nadie me lo decía. Entonces no sé si es que hablando con la gente cambia la... Tal vez por influencia de lo que se ha intercambiado o lo que se veía después. Justo para tener una idea global. Tenemos 4 imágenes, tal vez la puedan mirar más cerca de una a una. A ver. Primera, segunda, tercera, segunda, tercera, cuarta. ¿Cuánta gente se le conoce ahora en la primera, sobre todo? A ver, como menos de 10 personas. Segunda, parece la mayoría, más o menos una mitad. Tercera, un buen número también. Y cuarta. Entonces yo diría primera, más o menos igual número, tercera y cuarta, y un poco una minoría esa primera. No sé si queremos convencer a los demás o explicarle un poco más por qué esa y no la otra. ¿Hay alguien que le gusta esta cuarta y que quiere explicarle más a los otros participantes? ¿Por qué? Creo que es necesario que la interculturalidad sea grande contacto. Ajá. Necesario. Bueno, yo la elegí porque bueno, me gustaba mucho el concepto de la flor como punto central y como punto en común de las personas, incluso que puede representar la tierra, ¿no? Diferenciándola un poco con la cuarta, y de ahí, digamos, surgen esas ramas que pueden ser cultura, formas de pensamiento, de vida, etcétera, y que tienen un mismo movimiento. ¿Segunda? Yo la he elegido sobre todo porque es la imagen para mí más fluida. Creo que la interculturalidad es un río que va pasando, un humo que se va mezclando y no es fácil definir un hilillo de humo, igual que no es fácil definir una cultura, una persona, un pensamiento. Bueno, pues yo la he seleccionado porque considero que, que el humo es un conjunto de partículas que hace que cada uno sea diferente, no es diverso, cada uno con sus colores, con su forma,
y normalmente el humo suele ir hacia una dirección y no sé, considero que partiendo de la base que todos somos un poco no, todos somos iguales. Entonces, polarizando, aquí hay un flujo y aquí hay más un centro en esos dos. ¿Y la primera? Bueno, a la vez de que es la que me parece más fea de todas, yo por estética habría cogido la de la flor, desde luego, pero esta, y también es muy estereotípica, bueno, que es muy poco original, pero al final cogiendo lo que es el mensaje que a mí me ha parecido que quiere decir, que alrededor del planeta son todas las culturas, las rayas están yendo hacia el planeta, según mi punto de vista, entonces son todas las culturas en el mundo y conviviendo, porque la interculturalidad para mí es eso, convivir. ¿La criticamos? Vale. Pues no, yo de primeras nada más la he visto, la he rechazado, o sea, inmediatamente por las rayas, porque las rayas están separando todas las, o esa ha sido mi percepción, están separando todas las culturas. Yo estoy de acuerdo con ella porque a principio sí que la he seleccionado, pero después hay que tener claro el concepto, la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Creo que es multiculturalidad porque están representadas todas las culturas, pero que no se relacionan. Por lo tanto, no hay un inter. Yo le quiero el dibujo y sí que se relacionan en el mundo. Está súper bien, o sea, aquí estamos escuchando lo que vemos en las imágenes. Y son imágenes, no era una frase, no era una definición, entonces son sujetas a lo que interpretamos, lo que vemos por ahí. Está muy bien. Sería interesante seguir ese tipo de debate. Creo que una de las preguntas era cuál es la diferencia entre educación formal y no formal. Y yo diría, no, Susana lo sabe muy bien. La formal es la que está institucionalizada, la que sigue unos cánones, se lleva desde el Estado, la metodología es mucho más rígida, entonces ni los docentes ni los educantes tienen mucho espacio para la creatividad, ¿no? Se siguen las pautas. Y la no formal también es organizada, pero no está tan institucionalizada y es mucho más flexible, tanto de contenido como de metodología, con lo que da más espacio para funcionar de diferentes maneras y aprender diferentes cosas. Y entonces lo que hemos vivido ahora, muchas veces que conoce esa diferencia, lo identifica como educación no formal, por el tipo de dinámica que hay, por un tipo de relación más horizontal. No hay una razón, digamos, institucional para no tener ese tipo de metodologías en una educación formal, pero de hecho no pasa. Y de hecho mismo preguntando aquí, por ejemplo, vamos a tener una interacción entre nosotros, este espacio es interesante que queda prácticamente vacío. O sea, todavía hay como, por lo menos en ese espacio académico, un respeto o un rechazo o una distancia a ese tipo de comunicación pública, donde el ponente, el profesor está de un lado y lo que reciben, la educación, la información, la ciencia, están de otro lado. Entonces sí que hay una idea que tiene que ver con democracia, que tiene que ver con ciudadanía, más horizontal en los hechos, en la educación no formal, que muchas veces surge desde abajo, y hay una vertiente más vertical, más autoritaria tal vez, en una educación formal. Es la que se interioriza mucho, porque es a donde estamos juzgados. Lo que no quiere decir que adentro de la educación formal no encontramos ejemplos de una educación muy innovadora, transformadora, adentro de esta violencia, de esta idea estructural de educación como algo que tiene su canon, que tiene su repertorio de prioridades, de importancia, de algo formalizado. Lo que es interesante para mí poner en relación con educación para el desarrollo, porque tiene una declaración transformadora, y con intercultura, porque por supuesto es un horizonte transformador. Entonces, esas dos, en ese momento yo creo islas, pero en general vertientes también de la educación, me gusta pensarlas sobre todo en relación a la educación formal, porque es a donde sacamos o interiorizamos, se puede decir,
una idea de cultura y de relaciones y a dónde podemos lograr transformar algo estructuralmente o no también. Y claramente por ahí va un poco una sugerencia mía, que es si nos enfocamos demasiados en contenidos, por cuanto sean importantes los contenidos, cosas que pueden mudar la forma de pensar de las personas, pero es una forma de trabajar en educación todavía que respeta mucho, que refuerza mucho esa idea vertical, esa idea autoritaria. Una educación transformadora, un aprendizaje, mejor dicho, transformador, tiene muchísimo que ver con una reflexión metodológica, a mi manera de ver. Pero había otras preguntas en la segunda parte de la hoja sobre esos temas. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es diversidad? ¿Cómo pensamos educación? ¿Qué os ha llamado la atención en esa parte o que sería importante subrayar? Algo divertido. A mí me han dicho la escuela como fábrica. Ajá. Como que crea productos con el fin de crear productos. Desde mi punto de vista, pues yo no lo pienso así. No lo piensas así. ¿No lo piensas así en general o en la realidad? ¿No la ves así o no la piensas así? Pues está tremendo. Ajá. Yo creo que lo ideal sería que la educación formara las virtudes y pudiera hacer aflorar las capacidades de la persona que tiene. Sí, comentando un poco lo que ha dicho el compañero, yo había comentado cuando me han preguntado una metáfora de educación, yo he dicho que libertad, precisamente un poco porque yo sí que creo que la escuela clásica, aunque ya está cambiando, no nos ha educado en libertad, nos ha educado para obedecer, es decir, una escuela muy jerárquica donde el profesor manda y el alumno obedece, no nos crea esa libertad para luego incluso poder juzgar cuando uno es adulto, ¿no? Y para poder incluso aprender bien de las cosas que nos aporta el mundo, ¿no? Entonces, si realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiar la educación y creer en una educación que realmente nos educa en esa libertad que es necesaria para el aprendizaje y para el respeto y para la paz. La educación para el desarrollo nos enseñará un poco conceptos de si la educación sobre cómo manejar el dinero, la economía, el mundo financiero, podría ayudarnos a ser más libres, como ha dicho el compañero, a vivir mejor, que eso en verdad nunca nos han enseñado tanto, el manejo del dinero. Y después cuando terminamos y nos vemos en el mundo laboral... Precisamente hablando de la pregunta que decía, la primera cosa que cada centro educativo tendría que hacer para la educación, para el desarrollo es, desde mi punto de vista, lo primero que se debería es debatir o definir qué es desarrollo, para que podamos entender qué es la educación para el desarrollo, ¿no? Un poco en vista a las expectativas que tiene el compañero a saber qué es la educación para el desarrollo, me parece fundamental también hablar. Sí, a pesar que desarrollo es una categoría bastante abstracta, y entonces cuando pensamos en debatir algo y queremos involucrar a las personas, una cosa es debatir nuestro espacio, la gestión de nuestra dinámica de grupo, y otra cosa es debatir una categoría que llega bastante de afuera, ¿verdad? Entonces tendrías que tener una traducción, por lo menos, yo creo hasta toda la escuela que conocemos. Bastante algo que no comemos y no debatimos en el día a día. En contestación a lo que ha dicho el compañero, lo que me daba cuenta haciendo esta dinámica es que la pregunta que más difícil era llegar a un consenso era precisamente en eso, en qué es desarrollo. Ajá. La pregunta del desarrollo quiere decir, es donde yo más diversidad he encontrado. Muy bien. Y por ejemplo, dos polarizaciones. Pues ya partiendo de si es algo positivo o negativo, ambas, por ahí habría una vertiente, y ya no solo eso, sino también es a nivel social, es a nivel de un grupo, a nivel personal,
cómo podemos, en qué lo encorsetamos, en qué ámbito. A veces, antes de debatir algo abstracto, hay verdaderamente que preguntar las asociaciones mentales, ¿no? Libremente, sin tener que dar una respuesta justa, apropiada. Pero a mí, ¿qué me solicita? ¿Qué hago como asociación cuando me dicen eso? Y creo que, por lo menos en la academia, tenemos un desarrollo en la psicología que es la persona, de cero hasta toda su vida, que se desarrolla. Y por ahí hay claramente una idea muy lineal también de qué es desarrollo. Pero en la economía es un término que utilizamos en los últimos, no sé, 50 años, muy vinculado con políticas internacionales, por ejemplo. Ya hay por Wolfgang Sachs una arqueología del desarrollo. No sé si alguien se ha leído ese libro, Arqueología del Desarrollo. Y hay un diccionario del desarrollo también. Y ese diccionario, otra vez, está Sachs, pero creo que surge de una idea de Ivan Illich, que siempre ha rechazado un poco la idea de desarrollo como una idea, no todas las interpretaciones del desarrollo, pero la ideología dominante, la ideología también de la cooperación para el desarrollo, en el sentido que él dice eso es un discurso que surge en Norteamérica en 1948 y después adoptado por Naciones Unidas con cierto tipo de, digamos, división del mundo. Y en este sentido, cuando nos preguntamos cómo reconocemos a los demás, el reconocimiento siempre tiene otro feedback de vuelta a nosotros. O sea, al reconocer mi amigo boliviano, reconozco que mi categoría de tercer mundo, de pobres, tal vez no encaja con mi amigo boliviano. Y no porque sean categorías que no sirven para nada, pero que muchas veces crean muchos filtros, que crean como una división entre el mundo que a veces impide de pensar cuestiones, por ejemplo, de cómo manejamos el dinero, la economía, la financia. Aquí en España, como en Italia, y en otros países de Europa se ha hecho mucha educación al desarrollo pensando en relaciones económicas, relaciones financieras, pero muchas veces la hemos pensado por otra parte del mundo y poco en nuestra casa, cuando muchos ejemplos estaban aquí. Tengo una curiosidad con respecto al cuestionario, y es que me gustaría saber en la pregunta, un derecho que me han denegado, si alguien ha puesto educación como derecho denegado. Ok, volvemos a eso, pero ahora era como un momento para no cerrar, pero mapear lo que tenemos ahora escuchado sobre desarrollo y si podemos acercarnos a algo que es una definición o una cartografía de desarrollo. Tenemos otras ideas. Además de la diversidad, yo creo que también es importante sobre todo pensarlo como un concepto flexible, ¿no? La gente que yo creo que trabajamos un poquito en desarrollo, bueno, pues la gran pregunta que nos hacemos cada 5 minutos, ¿no? de qué desarrollo queremos. Y bueno, como mundo global que se mueve, ¿no? También tendríamos que ser más flexibles en el sentido de, bueno, cada momento qué desarrollo queremos y sentarnos de vez en cuando a reflexionar sobre qué estamos haciendo, por qué y si está acorde con el desarrollo que queremos y que cada vez lo pudiéramos cambiar a nuestro modo de parecer, porque cada 100 años pensamos otra cosa sobre el desarrollo, ¿no? Entonces, sobre todo que participemos en crearlo y al menos en preguntarnos de vez en cuando. Entonces, ¿cuál es la relación entre desarrollo y participación local? Vuelvo a otras preguntas o comentarios, pero tengo un par de imágenes que me gustaría colocar en este momento. Una imagen es banal si queréis, pero es la idea que siempre esas categorías, esos programas, esos fondos a veces que podemos, o recursos que podemos utilizar, también son filtros. Vamos a ver la realidad de cierta forma. Y en el término desarrollo tenemos algo muy interesante porque se ha utilizado también para marcar una parte del mundo y otra parte del mundo. Yo decía tercer mundo, esa parte del mundo se ha llamado así, se ha llamado también subdesarrollada. Y en ese sentido entonces España estaba desarrollada, tal vez en un momento de su historia un poco subdesarrollada también, y después desarrollada, y ha ayudado, y todavía ayuda, parte del mundo que son subdesarrolladas.
Y eso es interesante porque no tenemos tal vez la misma idea de desarrollo, pero sí, ya esa es una categoría, a donde hay una parte del mundo y otra parte del mundo. Y quiero ser un poco polémico sobre eso. Voy a un par de imágenes que tenía aquí más tarde, pero que me interesan. Los filtros que tenemos, no sé si se ve, dependiendo de cuál perspectiva, de cuál parte del mundo y de qué valores, puede ser parte de una narrativa o parte de otra. Igual si tira un poquito de la bandera que tenemos allí podemos hacer si tiro esa bandera para que se vea como no vemos de fondo, yo es que conozco la imagen, para que se vea cuál es. Sí, creo que es implícito. Ajá. Entonces esa es una respuesta, por ejemplo, al Premio Nobel por la Paz que ganó la Unión Europea hace poco. Y puedo preguntarme muchas cosas, pero claro, aquí tenemos armas. Aquí, hablando de otra parte del mundo, tenemos otro tipo de reflexión que va muy junta a esa reflexión sobre las armas. Tenemos el mismo tipo de actor, más o menos identificado, pero muy mediatizado, y en un lugar es una razón para llegar con una guerra, en otra parte es para apoyar una guerra, y en los dos casos el actor es matado o apoyado por el mismo actor europeo. Y eso lleva a algo más cerca tal vez a esa idea de desarrollo y subdesarrollo. No sé si tenéis, necesitaba otra bandera ahora, hay una pintura en Magritte que dice "Ceci n'est pas un pipe", y hay alguien, bueno no, hay una pipa. Y aquí dice "Ceci n'est pas colonialismo". Se ve muy poco con esa luz, pero en esa parte arriba hay un dibujo de la Francia encajada en esa parte del África occidental, donde está Mali, donde está Senegal, Mauritania. Y eso tal vez es un poco más sutil, pero claramente nos convoca a pensar cuánto de colonialismo hay hoy entre Europa y África, y a nivel simbólico entre Francia y África Occidental, y qué tipo de información compartimos, qué tipo de solidaridad internacional pensamos, y sobre todo yo diría cuando lo pensamos a nivel más marginal en términos de políticas nacionales, pero muy importante para quien ha sido actor de política de solidaridad internacional, qué papel tienen las ONG, por ejemplo, de cooperación para el desarrollo. ¿Qué papel han tenido en el apoyo a la autodeterminación de los pueblos, a cierto proceso de independencia, a cierto proceso de autodeterminación a nivel de políticas económicas y sociales? ¿Y qué papel tienen hoy frente, por ejemplo, a lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en los últimos años en el norte de África, que está pasando ahora en el norte de África y, por ejemplo, en ese momento en África Central y Occidental? Y creo que una vertiente fundamental del trabajo de una ONG, o sea, de un actor que no es institucional, siempre es, y un poco su legitimidad, el tipo de partenariado. Muchísima cooperación internacional surge de relaciones directas entre personas, grupos, actores, y entonces en esas relaciones internacionales el tipo de información local, de narrativas locales que se pueden vehicular y de solidaridad que se puede montar entre grupos y personas siempre ha sido una dimensión clave. A mí me llama bastante la atención cómo eso en ese momento es muy marginal el papel de las ONG en esa parte del mundo a nivel de esos conflictos que vemos y que apoyamos financieramente con impuestos, con una parte del presupuesto de nuestros estados, y por otro lado a nivel de una falta de informaciones, de vehicular actores, como ha pasado mucho más en los años pasados. Pienso simplemente, por ejemplo, en una persona como Aminata Traoré, que desde Mali
ha trabajado mucho la relación entre educación para el desarrollo, educación a la interculturalidad, el tipo de imagen que se proyectan en el occidente sobre África, y que ha tenido un papel bastante protagónico, por ejemplo, en la vida de ONG, del Fondo Social Mundial, que está en Mali, pero que en ese momento queda súper marginal como voz en ese conflicto. Es porque no tenemos mucho que decir como sociedad civil, es porque es demasiado difícil trabajar a ese nivel, es porque nos hemos cansado de desarrollar partenariados con esas partes. Pero un hecho es que en otros momentos se ha levantado una voz que era a la vez de cooperación para el desarrollo por parte de ONG y de apoyo a movimientos de liberación en contra de cualquier forma de colonialismo o de guerra, y que en ese momento hay de hecho una relación de guerra, de invasión entre Europa y África, y un papel muy marginal de la sociedad civil. Tenemos demasiados problemas aquí en Europa para poder fomentar un debate, o efectivamente tenemos dudas, falta de recursos, falta de claridad política para poder pensar a una intervención. Seguramente que la dimensión económica a nivel de la educación ha sido la dimensión que aglutina los otros aspectos de una intervención de educación para el desarrollo. O sea, comparada con educación en derechos humanos, paz, medio ambiente, intercultura, cuando hablamos de desarrollo, la dimensión económica tiene un papel más importante. No quiere decir el único, pero un papel más importante. Siempre se ha acompañado, o por lo menos siempre se ha intentado acompañar, con un reconocimiento, con una visión más global, más contextual de la otra parte del mundo, y por eso muchas veces no se ha trabajado sobre todo el mundo, sino sobre ejemplos bastante específicos para poder establecer ese tipo de relaciones. Eso ha quedado mucho en forma de proyectos. A mi manera de ver, no ha afectado demasiado el canon estructural, el canon dominante de las educaciones nacionales. Y tiene tal vez que ver con el hecho que seguramente en países como España e Italia, yo diría en todos los países europeos, la educación formal, la educación obligatoria para todo el mundo, es también una educación de construcción de una identidad nacional. Entonces, ¿cuáles son los aspectos en juego en esa construcción de una identidad en el momento que tiene que pensar, que tiene que referirse a otro tipo de identidades? Y no es por acaso, yo creo que ese tipo de educaciones en la ONU, en los Estados nacionales, en la Unión Europea, aunque sean todas educaciones al final en valores, aunque todas se refieran a aspectos fundamentales de la política internacional, siempre entran en las escuelas, por lo menos, un poco por un rincón que no es un abordaje principal al currículo. Es porque algunos profs están más motivados que otros, porque hay cierto tipo de proyecto, porque da una oportunidad de contactos internacionales, pero queda en esa idea muy de proyecto, y a pesar a veces de algunos objetivos, pero muy poco va a influenciar o ha influenciado una reforma más estructural del currículo.